Ya son las 13 horas, llevamos recorrida en esta metrópoli junto a Rodrigo Gómez y todo el equipo acá en la 92.9, y el hashtag del día de hoy tiene que ver con las medidas que se están tomando en torno al fútbol, en torno a este difícil momento por el que atraviesa la competencia. Llevamos 2 fechas y no exentas de problemas graves en los estadios y también afuera. Por ello, tenemos comunicación telefónica, Rodrigo. Sí. Con esta base y cortina musical saludamos al presidente de Audax Italiano, don Lorenzo Antillo, presidente o máximo accionista. No sé cómo presentarlo, don Lorenzo, bienvenido a la conversación. Hola, buenas tardes, presidente. Bien, pues Lorenzo, ir directamente al tema que a ustedes los convoca. La Intendencia decide quitarle la localía para el partido del domingo a las 6 de la tarde. Las razones son que no están las condiciones de seguridad dadas. ¿Qué puede decir el club? ¿Qué puede decir usted como presidente ante esta medida tan fuerte y que supera las decisiones de los clubes y también lo que piensa la NFP? Sí, mira, la verdad que nosotros estamos bien afectados con todo lo que ha pasado y cómo ha pasado, la verdad, porque se nos citó a reunión el viernes pasado, en donde estaba claro que el partido se iba a jugar como siempre en la Florida, un estadio que está capacitado para recibir encuentros de alta convocatoria. Siempre lo hemos hecho, lo hemos hecho de buena manera. Han habido algunos pequeños eventos con equipos de alta convocatoria, pero nada grave. Y después de lo que pasó el fin de semana en Coquimbo, en nuestro partido, de lo que pasó en San Carlos y lo que pasó en el Nacional, se nos cita de nuevo a reunión para informarnos que el estadio de la Florida Nuevo no va a ser autorizado y que tenemos que ir a jugar al Nacional. Entonces, la verdad que nosotros dijimos, bueno, está bien, pero ¿por qué no va a ser autorizado? ¿Qué podemos hacer para que podamos mantener nuestra localidad, que es como la deportividad así lo requiere en el fondo, para que tengamos igualdad de condiciones deportivas? Y no posibilidad de diálogo. Nosotros propusimos jugar sin público si eso era el problema. No hubo respuesta ante eso. Les preguntamos cuál era el problema entonces, que le pueden tirar algo a los jugadores desde la galería Colo-Colo. Entonces nosotros le dijimos, bueno, sacamos todas las butacas de la gradería de donde se ubicaría Colo-Colo para que no puedan romper nada. Tampoco, bueno, jugamos con aforo reducido, no, tampoco. Entonces después el intendente dice que el estadio no reúne las condiciones de seguridad, lo que es mentira, porque siempre se ha jugado con Colo-Colo, con la U, con Católica acá. Y la verdad es que eso es lo que a nosotros más nos molesta, porque primero se nos impone ir a jugar a un estadio con nombre y apellido que es el Nacional, que dicho sea de paso no es garantía de nada. Segundo, se miente respecto de las condiciones del estadio, porque el estadio sí reúne la capacidad. Se esgrime como algo negativo lo que pasó en el partido con Calera e Iquique, que fue en este estadio, pero ese partido no era operado por nosotros, y además hubo un montón de cosas que hacían muy fácil que los delincuentes llegaran al estadio sin ninguna cortapisa entre medio, cosa que en este caso no iba a suceder por las características de cómo operamos nosotros el estadio del encuentro. Y bueno, nada, la verdad es que al final nosotros, no nos quedó otra que aceptar la imposición. También tenemos claro que si la Intendencia lo está pidiendo es porque ellos no son capaces de garantizar la seguridad y orden público a los vecinos de la Florida, y tampoco queremos poner en riesgo a nuestros vecinos. Por lo tanto, no nos queda otra que aceptar esta imposición. Lo que a mí me molesta es que sea una imposición y no haya habido posibilidad de diálogo al respecto. Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saluda Rodrigo Gómez. Me pasan varias cosas con esta decisión de la Intendencia y te las voy a ir preguntando de a poco y para ir avanzando y desarrollando un poquito el tema. La NFP, ¿cómo te sentiste? ¿Te sentiste apoyado por la NFP en esta decisión de la Intendencia? Hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
bastante bien. Preocupado por lo que está pasando, porque me parece que cuando el fútbol se le entrega a organismos distintos, que son municipalidades e intendencias, se pierde toda la deportividad. Por eso te parto preguntándote, ¿te sentiste apoyado por la NFP? Sí, se pierde la deportividad, efectivamente. Nos sentimos apoyados por la NFP. Creo que esta es una decisión que nos sorprendió a todos, incluso a la NFP. Y sí, también creo que para una próxima ocasión, no solo con Audax, sino que con todos los equipos similares a Audax, Unión Española, Palestino, qué sé yo, sí debiésemos nosotros como ANFP, como industria, a defender un poquito más la localidad y la deportividad y la exigencia que hay que hacerle también a la Intendencia, que es quien tiene que asegurar y garantizar el orden y seguridad pública. ¿Cómo se entiende, Lorenzo, que la Intendencia recomiende ir a jugar al Estadio Nacional cuando tuvo un evento de violencia, de delincuencia, el día sábado en el partido de la Universidad de Chile, que la Universidad de Chile lo logró controlar, pero tuvo el evento de delincuencia y de violencia más grave que hemos tenido en todo este tiempo, que es el fuego que se prendió en el Estadio Nacional el día del partido de Inter. De la U contra Inter, claro. Y que Inter es un equipo internacional, o sea que ni siquiera hay barras en juego, que se prende fuego, que entra un delincuente a la cancha y le tira cosas al arquero de Inter de Porto Alegre. ¿Cómo se puede entender que la Intendencia esté optando por ese estadio y no por la Florida, que es un estadio que hasta yo donde sé yo tuvo el evento efectivamente del de La Calera con Iquique, pero era un partido que eran otras condiciones y que no estaba operado por Audax Italiano? Sí, no, la verdad que por eso yo no lo entiendo mucho. No es garantía de nada el Estadio Nacional, no fue una recomendación, fue una imposición, lo que más nos duele. Y como te digo, es un estadio que nosotros no estamos acostumbrados a operar, no hemos operado nunca. Nos dieron un día para armar la propuesta de partido y de cómo operar el estadio. Y por lo tanto tienen menos garantías, lógicamente, incluso con todas estas situaciones adversas. Vamos a tratar de, obviamente, como siempre lo ha hecho Audax Italiano, de poner el máximo de nosotros para que nada pase, de coordinarnos de la mejor manera, dejando estos malestares de atrás, con Carabineros, con la Intendencia, con Estadio Seguro, para que el partido salga lo mejor posible, pero no es garantía de nada. Si ya vimos lo que pasó el día miércoles, claro. Y el fin de semana. ¿Cuál es el aforo aprobado para el partido, Lorenzo? 8.000 personas. O sea, también uno hace la suma y la resta. Para Audax Italiano, económicamente hay un costo mayor también. Hay un costo mucho mayor, y la verdad es que por todas las cosas la venta va súper lenta, y obviamente vamos a perder plata en esta pasada. ¿Sienten, Lorenzo, que en esta pasada están siendo una especie de conejillo de India ante toda esta situación de convulsión, de que el fútbol se ve nuevamente involucrado, de que hay invasión a las canchas, no se pudo jugar en Coquimbo, y ustedes ya lo vivieron, fueron testigos porque tenían que jugar justamente con el cuadro pirata? ¿Lo sienten así? Sí, un poco sí, la verdad, porque fuimos el primer partido en la fecha pasada en disputarse. Todos sabíamos lo que iba a pasar, teníamos la información todos de que se iban a meter a la cancha. Se terminaron metiendo a la cancha, se nos suspendió el partido, porque Coquimbo tenía que jugar Copa Internacional, no pudimos jugar al día siguiente, que hubiese sido la lógica, a puertas cerradas. Obviamente vamos a tener que volver a ir a Coquimbo con todo lo que eso significa, a jugar de nuevo el partido. Hoy día nosotros estábamos preparados para tener un espectáculo deportivo en nuestra cancha, con nuestra gente, en nuestra casa, como te digo, y nos imponen salir a un estadio que nunca hemos operado, que tiene muchos flancos abiertos, y que después, al final, y no es ponerse el parche antes de la herida, al final cualquier cosa que pase va a ser culpa de Audax, entonces es menos entendible todavía. Lorenzo, hay un tema que a mí me tiene preocupado y también un poquito molesto. Resulta que cuando se suspende el torneo nacional en el 15 de noviembre, 20 de noviembre pasado, presidentes de clubes,
capitanes de equipos, presidente del CIFUP, gente, directores de la NFP dijeron no están dadas las condiciones para poder continuar con el fútbol, hay mucho riesgo. Yo no leí, nunca vi alguna denuncia, alguna demanda, alguien que haya dicho, ¿sabes qué? Lo que está pasando, las amenazas son estas, y no pasó nada. Pasaron prácticamente 100 días desde que se retomó el fútbol, y yo no vi grandes mejoras, ni en los clubes, ni en la NFP, ni en el sindicato, para que digan, ¿sabes qué? Nosotros nos pusimos de acuerdo, nosotros trabajamos, volvió el fútbol, pero volvió en las mismas condiciones, donde no estaban las condiciones dadas para suspender el torneo nacional. Exactamente, bueno, yo tengo la misma impresión que tú. Sí entiendo que la NFP está trabajando en poder traer mayores medidas de seguridad y poder ayudar a los clubes a que podamos asegurar aún más a nuestros asistentes, a nuestros hinchas que vienen al estadio. Pero creo que también hoy día, con todo lo que ha pasado en Católica, en San Carlos, como te digo, en el Nacional, lo que estamos haciendo es que estamos peleando entre nosotros, entre la Intendencia, entre Carabineros, con los clubes, y me parece que hay que hacer todo lo contrario. Yo creo que aquí tenemos que unirnos todos, tenemos que trabajar en conjunto. Las imposiciones acá no resuelven nada, solo generan resquemores, solo generan malas situaciones. Creo que si trabajamos realmente en conjunto, que debimos haberlo hecho desde que se suspendió el torneo el año pasado, creo que vamos a poder sacar todos juntos adelante este tema que nos corresponde a todos, porque al final es un grupo minoritario de vándalos y delincuentes que está poniendo, entre comillas, en jaque el fútbol, y que entre todos tenemos que trabajar para poder solucionarlo. Me parece que esa es la vía, no la vía de imponer, de asegurarse unos en desmedro del otro, de que yo tengo la culpa, de que tú tienes la culpa, de que te sanciono a ti porque tú no hiciste esto. Si al final tenemos que ponernos todos de acuerdo, los que tienen que asegurar el orden público y la seguridad pública es Carabineros y el gobierno regional, en este caso la Intendencia. Lo que nosotros como clubes tenemos que hacer es cumplir con todas las exigencias que nos pone Estadio Seguro, la Intendencia, Carabineros, para poder resguardar la seguridad y el normal funcionamiento, entre comillas normal, porque no estamos viviendo una situación de normalidad, de un espectáculo deportivo. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer el domingo. Vamos a cambiarnos de recinto para cuidar a nuestros vecinos de la Florida, para que ellos no sufran las consecuencias. Vamos a cumplir con todas las exigencias que nos hacen las autoridades y más. Vamos a poner más de los guardias de lo normal, vamos a contratar a este grupo especializado también de guardias que ha estado operando en otros partidos. Vamos a intentar hacer varios filtros de antes del ingreso, para poder tener la mayor certeza dentro de lo posible de que dentro del estadio no pase nada. Pero también hay un tema que tiene que hacerse cargo la Intendencia y Carabineros, que es el exterior, y eso no puede ser imputable a un club deportivo. Lorenzo, ¿quedaste dolido con el alcalde Carter? Lo que pasa es que el alcalde tiene derecho a manifestar lo que desee. Me pasa que antes de hablar podría haber llamado, podría haber preguntado, podría haberse involucrado, pero bueno, él nunca lo ha hecho y me imagino que nunca lo va a hacer respecto de Audax. Una pregunta que tiene que ver un poco con la historia de las barras. ¿Sientes que hoy día lo que está ocurriendo en los estadios y en la zona exterior es un poco la consecuencia de la manga ancha que se le dio durante años a los barristas? No hablo en el caso de Audax, porque ustedes, digamos, son poco ajenos a la realidad que vivió equipos como Colo-Colo, la U, en fines de los 80, la formación esta de los Barras Bravas, que después tuvieron directa participación en campañas de los políticos para ser parte de los comandos, los mismos clubes que les pasaban entradas, y hoy día se ven superados quizás por otra generación de llamados, entre comillas, barristas, y que son hoy día los que están provocando esto.
Yo creo que todo es consecuencia de lo que ha pasado en los últimos años. Obviamente hoy día estamos viviendo una realidad que es distinta por todo el estallido social y las legítimas demandas que, aprovecho de decirlo nuevamente, yo ya lo dije, el fútbol no rivaliza con las demandas sociales que son legítimas, todo lo contrario. Entonces el fútbol no tiene la culpa. Respondiendo a tu pregunta, efectivamente, todo es consecuencia de algo. Para algo, valga la redundancia, se creó Estadio Seguro. Para algo se crean organismos especializados dentro de los gobiernos regionales para atender a los partidos, sobre todo los de alta convocatoria. Y me parece que ahí estamos al debe, no como industria de fútbol, sino que como gobierno, como entes y autoridad que tienen que resguardar el orden y la seguridad pública, porque si hoy día estamos viviendo esto y hoy día tenemos que cambiar a un club de estadio para asegurar, entre comillas, que no pase nada o que podamos controlar, entre comillas, un poco más a los delincuentes, estamos actuando al son de los delincuentes y no estamos contribuyendo a erradicar a estos delincuentes del fútbol, de la actividad. Y eso es tarea de los clubes, por supuesto, pero también de Estadio Seguro, que para eso se creó, y de los gobiernos regionales. Lorenzo, a propósito, te saco un poquito del tema de la violencia, pero hay otro tema que tú lo esbozaste un poquitito. Para llegar y avanzar se necesita un consenso entre los clubes, y yo siento que hoy día hay un quiebre importante en la NFP. Hay un grupo que es las sombras, que es la misma modus operandi que usaron en algún minuto para sacar a Harold McNichols, están tratando de desbancar a Sebastián Moreno. ¿Qué opinas tú como integrante del Consejo Presidente de lo que está pasando, de ese poder en las sombras, de esa oposición en las sombras que filtran noticias en los diarios, que sí hay un problema con el director de la NFP, con Irri Barner, que quizás está vinculado en un problema distinto, pero ¿cómo ves tú lo que se está viviendo internamente en la NFP? Mira, yo creo que es un tema complejo, la verdad. Creo que hoy día es un momento en donde sobre todo el fútbol tiene que mostrar gobernabilidad. Tenemos que mostrar que hay un liderazgo desde la NFP y eso es tarea del presidente y del directorio. ¿Sientes que se ha dado ese liderazgo o crees que ha carecido un poquito la NFP en este directorio de ese liderazgo que se necesita? Yo creo que sería importante tener un liderazgo un poquito más fuerte, por lo mismo que estamos pasando hoy día, que es que tenemos que sacar el fútbol adelante, que es que tenemos que trabajar en conjunto con la autoridad para poder asegurar el entre comillas normal funcionamiento de los partidos, de que el fútbol siga, de que no pare, por todo lo que parar el fútbol conlleva como fuente laboral para muchas personas, no solo los jugadores y los técnicos, sino que todos los demás, la demás gente que trabaja en torno al fútbol. Creo que es necesario que, como te decía, que haya gobernabilidad hoy día en el fútbol, que no estemos pensando en que el presidente tiene que salir o no tiene que salir, sino que estemos pensando en cómo avanzamos y cómo fortalecemos la industria nosotros como clubes y cómo nos fortalecemos nosotros como clubes también para que podamos blindarnos un poco respecto de lo que está pasando y cómo hacemos para exigir también nosotros como industria, pero todos juntos, a la autoridad el orden y la seguridad para poder desarrollar los partidos de fútbol, porque al final no es una buena señal lo que pasó, una señal internacional, no es una buena imagen con la que se quedó el mundo respecto de los incidentes en el estadio de la U, en el partido de Copa. No es una buena imagen que se metan a la cancha y suspendan un partido como lo que nos pasó a nosotros en Coquimbo, y todo eso tenemos que trabajarlo, tenemos que tener plan A, plan B, tenemos que tener la capacidad de poder ir sobrellevando esta situación, que entendamos todos que esto va a ser así y es así, tenemos que adaptarnos, pero entre todos, en conjunto, para que podamos erradicar la violencia de una vez por todas de los estadios de fútbol, para que podamos hacer que el fútbol sea un espectáculo para la familia,
y eso necesita del apoyo y del acuerdo de todos. Para terminar, Lorenzo, te pongo la parte más entretenida, que es la parte futbolística. ¿Cómo ves este nuevo Audax para esta nueva temporada con Francisco Paqui Meneghini como líder de este proyecto, como entrenador de este proyecto, que es un equipo que tuvo varias bajas, que tuvo varias contrataciones? ¿Cómo ves y cómo esperas el Audax italiano para esta temporada? Mira, la verdad que estamos súper esperanzados nosotros desde el primer día que comenzó a trabajar Paqui con su cuerpo técnico. Mostraron su forma, una forma que bueno, que el mundo del fútbol la conoce ya desde lo que él pudo hacer en Calera, y es una forma muy interesante y es una idea de juego también muy interesante que a nosotros como institución nos acomoda también bastante. Creo que algo se pudo ver con Cobresal, no pudimos ver mucho con Coquimbo, lamentablemente, y esperamos que este partido con Colo-Colo sí también sea una oportunidad para que la idea ya esté un poquito más asentada, para que los jugadores ya la tengan un poco más internalizada y podamos ver un Audax distinto, un Audax protagonista, un Audax que va para adelante siempre y que va a buscar los partidos, y que también obviamente nos sirva este partido con Colo-Colo para el partido que tenemos el 13 en Arequipa con Cusco por Copa Sudamericana, que también estamos muy ilusionados de lo que pudimos hacer ahí. Entonces creo que como club estamos contentos con el trabajo de Paqui, que además de ser un muy buen entrenador es una excelente persona, y estamos muy, como te digo, ilusionados de lo que podamos hacer. Una última, y te pido bien breve, Lorenzo, respecto de la administración de Sebastián Moreno. ¿Ustedes están conformes con su administración o son de los clubes que sienten que no lo ha hecho bien, de que no ha gobernado bien, no ha tenido liderazgo, de que ha tomado decisiones a espaldas del Consejo, por ejemplo? Mira, nosotros lo fuimos responsables de que él esté sentado hoy día ahí, y con esa misma responsabilidad nosotros hemos conversado siempre, yo básicamente con él, y le hemos hecho ver las cosas buenas y las cosas malas. Creo que decirlo públicamente no contribuye mucho, toda vez que yo ya lo he conversado con él, pero sí estamos dispuestos a ayudarlo y sí estamos dispuestos a que la NFP tenga una gobernabilidad fortalecida, que es lo que necesitamos. Y para eso vamos a trabajar, para que la NFP tenga una gobernabilidad fortalecida. Bien, Lorenzo, gracias por conversar con nosotros y por supuesto que lo del domingo en el Estadio Nacional ojalá no se vuelva a repetir y que puedan ejercer su localía en su casa, en su comuna, en su estadio, con su gente. Ojalá. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Muchas gracias. Un abrazo grande, Lorenzo. Gracias. Abrazo. Bien, pues. A ver, importante lo primero, lo deportivo. Audax Italiano es local en la Florida, y la localía, aunque ustedes no crean, los equipos se hacen fuertes cuando juegan de local, no por la barra, sino por los camarines, por la cancha, por una serie de factores que para mucha gente que no conoce lo que están en el día a día en el fútbol son importantes. Y ahí, si le sumamos que Audax Italiano juega en una cancha distinta, porque efectivamente, yo repito, a mí no me gustan las canchas de pasto sintético, pero Audax Italiano se hace más fuerte incluso local. Entonces el equipo rival de esta semana va a tener una ventaja deportiva porque no va a jugar en la cancha que es de pasto sintético, que se juega en el Estadio de la Florida, y ellos van a tener una desventaja porque van a salir de su hábitat normal, donde entrenan, donde se hacen más fuertes. Después, en lo administrativo, me parece a mí realmente preocupante que los partidos los esté conduciendo la intendencia o la alcaldía. La intendencia y la alcaldía no tienen ni idea de lo deportivo. Están definiendo que el partido se va a jugar en la cancha que ha tenido el evento más grave que ha habido en el último tiempo en el fútbol chileno, que es un incendio que cuando uno ve las imágenes, cuando uno ve los videos, cuando uno ve las fotos, son realmente impactantes, son realmente impresionantes lo que pasó el día miércoles en el partido de Universidad de Chile contra Internacional de Porto Alegre. Un partido que no tenía barra rival, un partido que era de Copa Libertadores, un partido que era absolutamente, la U estaba con su gente, con su barra, no había ni una motivación para incendiar el estadio. Entonces finalmente, y las normas de seguridad del Estadio Nacional no dieron abasto, y 3 días después o 4 días después están diciendo, ¿sabes qué? El estadio más seguro es el Estadio Nacional. A mí realmente no me cabe en la cabeza, no entiendo
la lógica de la intendencia, decir, ¿sabes qué? El Estadio Nacional es más seguro que otro cuando es el estadio que ha sufrido los incidentes más graves que hemos tenido en el último tiempo en el fútbol nacional. Sí, es verdad, cuesta entender la lógica en las decisiones que primero toma la autoridad de manera sola, sin consultar a quienes son los verdaderos dueños del espectáculo, los clubes, primero como equipos organizadores y tampoco la ANFP. Siguen incurriendo en ciertos hechos que llaman la atención y que tienen que ver justamente con correr solos y no conversar con todos los entes que de alguna manera son partes y responsables de un evento como un partido deportivo. Estoy contigo, el Nacional ya demostró que en 2 partidos es vulnerable, que en la zona exterior hay muchos espacios y zonas donde se pueden generar estos focos de violencia y además en su interior, pero si vimos que quemaron un armatoste de madera, imagínate lo que pueden ser capaces este fin de semana los de la otra barra, no digo los barra, la barra, la gente, la familia, sino que los delincuentes que están enquistados y que lo único que buscan es desestabilizar la poca estabilidad que tiene hoy día el fútbol chileno. Sí, y para cerrar un poco lo que decía Lorenzo Antillo referente al liderazgo y al actuar de la NFP. Claro, Lorenzo Antillo era del grupo que era pro Sebastián Moreno, que hicieron campaña por Sebastián Moreno, y yo creo que hoy día están preocupados, y él no entró en detalle, pero nos decía, claro, nosotros le hemos hecho sentir nuestro malestar y nuestra preocupación en decisiones mal tomadas, y bueno, yo creo que, lo decía Lorenzo Antillo, se necesita un liderazgo de la NFP, liderazgo que hasta el día de hoy no ha existido de parte de Sebastián Moreno en varias asignaturas. Hoy día, efectivamente, para un ejemplo, se decidió contratar a Patricio Ormazábal de entrenador de la selección sub-20. Me parece bien, Patricio Ormazábal tiene las credenciales, fue entrenador de series menores mucho tiempo en la Universidad Católica, fue ayudante de entrenadores de Beñat San José, fue ayudante de Quintero en la Universidad Católica, después fue entrenador, tuvo una participación como a cargo de Magallanes, no le fue bien, salió y hoy día está a cargo de la sub-20. Claro, él está a cargo de la sub-20, pero no existe todavía un entrenador jefe, porque Luis Ahumada fue despedido. Fue despedido de mucho tiempo, para mí con un registro malo. Me parece a mí que no dejó mucho, más allá del resultado de clasificación a mundiales, sub-17, sub-15, sub-20, más allá de eso, que es importante, clasificaron a mundiales sub-17, pero lo que quedó del trabajo de Luis Ahumada me parece a mí que no es bueno, pero se sacaron Luis Ahumada y no hay un reemplazante. Entonces es importante que haya un jefe de cuerpo técnico de divisiones inferiores que diga, ¿sabes qué? El plan de trabajo, el plan de proyección, el plan de recambio de las selecciones es este, hay una continuidad, hay un entrenador sub-15, hay un entrenador sub-17, hay un entrenador sub-20, la sub-23 se entregará a Redín y esta será la forma de generar un volumen importante de jugadores y que después ya llegarán arriba los mejores. Pero es muy importante siempre tener un plan macro. El plan micro de la sub-20 lo tiene Patricio Ormazábal, pero el plan macro de desarrollo de series menores no existe, y eso ahí es cuando dice hay una carencia de liderazgo, porque no puede ser que esté descabezado un proyecto tan importante como el desarrollo del fútbol joven en las selecciones menores de nuestro país. Hacemos el último corte acá en Metrópolis y hablamos lo que pasa con algunos jugadores jóvenes como Iván Morales y el deseo de emigrar de Colo-Colo, lo que fue la actuación de Palestino el día de ayer y, por cierto, un clásico de este programa, el recuerdo con las efemérides. La Metrópolis no se detiene. Nosotros ya volvemos. La clave, me escucha.